Judith Jaraba, Yasmín, Héctor Guifarro, David Sánchez, Lulu de la Rosa, Alexis Saavedra, Erlaiz, Javier Shalom, Luz Marina, ok, y a todos los demás que están conectados. Hoy tenemos aquí la compañía de mi hermana y de Francisco, que es su esposo, que está aquí con nosotros. Los saludo y bueno, hoy estarán aquí con nosotros compartiendo en vivo. Saludo a Priscila Rincón también. Ok, he denominado esta transmisión de hoy una segunda parte de la introducción de Isaías, porque creo que es necesario que tengamos una idea global de lo que hacían los reyes de Yehudá para poder comprender un poco mejor la dimensión de las palabras de este profeta. Me alegra no haber borrado la pizarra la semana pasada, porque aquí quería precisamente empezar recordando esta palabra, lehashhit, que habíamos explicado precisamente que era literalmente para hacer o permitir corrupción, y que habíamos visto que estaba asociada también al ma'al, y que alcancé a decir precisamente que se relacionaba muchísimo con la idolatría. Habíamos alcanzado a mencionar que el pueblo de Israel, en este caso Yehudá, pero también el norte, porque estaban los dos reinos en su apogeo, se habían dedicado todavía, y eso es lo extraño, ¿no? Porque hay que hablar un poco de la historia de estos lugares altos. Básicamente se refiere a esos lugares primitivos cuando llegó Yehoshua bin Nun o Josué a la tierra prometida. El arca hizo unos recorridos a través del norte, también a través del sur, hasta que ya finalmente David la introdujo en el templo, Salomón, etc. Pero alcanzamos a ver que en los días de Salomón, a pesar de que ya el arca se había trasladado al templo, también existía un lugar alto en Gabaón, que era donde antiguamente llegó a estar un lugar de culto, porque en ese periodo de David y Salomón no se había formalizado todavía el culto en Israel, y llama mucho la atención cómo había una especie de desorden. Ese tabernáculo que trajo Moisés del desierto parece que quedó como echado a un lado. La Torá, inclusive posterior a Salomón, quedó en el olvido, porque esa distancia que se creó en el pueblo, pues parece que empezó a sentarse. ¿Y qué pasó? Que el pretexto había sido como que se podía adorar a Dios en esos lugares altos. Eso es lo que se llama en hebreo Bamot, que bueno, sí, lo han traducido normalmente así, pero yo prefiero dejar la palabra original, Bamot, porque se está asociando precisamente a estos lugares de culto que, repito, no es que en un principio fuesen paganos, sino que en su momento estuvieron dedicados a Dios, pero claro, cuando ya se centraliza el culto en el templo en Jerusalén, bueno, se supone que todos los demás cultos tenían que haberse terminado. Pero repito, parece que inclusive Salomón es un poco el culpable de esta raíz de este asunto, porque él siguió ofreciendo sacrificios en Gabaón. Lo curioso, y es que aquí donde hay que ir desentrañando, ¿no? Lo curioso es que si leemos la historia de Salomón, vamos a ir al primer libro de Reyes. Hay algo muy curioso en esto, que tal vez el pueblo, lo quiero enfocar así, es donde el pueblo tal vez, digamos, falló o se pudo haber confundido o algo por el estilo. Entonces, vamos a leer el capítulo 2 de Primero de Reyes. Ya les voy a decir dónde más exactamente, que quiero de pronto ir directo al grano. Bueno, porque aquí está un poco la conspiración, etcétera. Sí, yo diría que mejor el capítulo 3. Primero Rey, capítulo 3. Dice, y suplicó gracia, Vayit Hanen, Salomón al faraón, Vayit Hatén, en este caso se emparentó, corrijo. Se emparentó Salomón con el faraón rey de Egipto, y tomó a la hija del faraón y la metió a la ciudad de David, hasta que terminó de edificar su casa y la casa de Hashem y la muralla de Jerusalén alrededor. Este detalle quiero que lo subrayen en sus Biblias, esta última parte, y la muralla de Jerusalén alrededor. Y si están tomando notas, lo ponen aparte.
o la cita o el versículo, Primero Reyes 3:1. ¿Por qué? Ya verán más adelante la conexión profunda que esto tiene. Solamente, mira lo que dice el 2, los del pueblo sacrificaban en las Bamot, porque no había sido edificada casa para el nombre de Hashem hasta aquellos días. O sea, entonces tú dices, bueno, ya de por sí era raro, porque si estaba el tabernáculo donde fuera que estuviera, entonces, en este caso, por ejemplo, se podía entender todavía que el pueblo estuviese ofreciendo sacrificios en los Bamot. Porque bueno, era algo que se hacía, estuvo aquí, estuvo allá, había esa cierta desorden, ¿no? Pero fíjense lo que dice el versículo 3. Y amaba Shlomo Hashem para andar en las normas de David su padre, solamente, excepto que en las Bamot él ofrecía sacrificio y quemaba incienso. Mira desde dónde viene el problema. El profeta Isaías vive unos 200 años, un poco más, después de Salomón. Y aún así el problema persistía. Pero mira lo que dice el verso 4. Y se fue el rey hacia Gabaón a ofrecer un sacrificio allí, porque allá estaba la Bamá Gdolá, es decir, la gran Bamá, la mayor de todas. Gabaón había sido en los días de Shaul el centro, digamos, importante de culto y de referencia. ¿Y qué dice? Que allí entonces ofreció unos holocaustos, para leerlo en castellano, sobre el altar. Y sin embargo el verso 5, y este es el punto que la gente, no solo ellos, cualquiera hoy puede malinterpretar, y es una cuestión muy sutil. ¿Qué dice el verso 5? En Gabaón se apareció Hashem a Shlomo en sueño de noche. Ojo, en Gabaón, donde se suponía que no debía estar, ¿vale? ¿Cuál es el punto aquí? Que bueno, es ahí donde en el sueño le dice, pide, etcétera, y es una orientación, porque esto caí en cuenta hace relativamente poco. Normalmente se ha dicho, es que Salomón fue tan despierto, tan sabio que pidió de todo y él pidió sabiduría. No, espérate, era un sueño. Era un sueño, no lo pidió consciente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en ese sueño Dios le está diciendo, bueno, ya sabes, esto es lo que tienes que seguir. ¿Por qué se lo está diciendo? Porque ya se ha casado con la hija del faraón de Egipto. Dice, pues por ahí no es, vas muy mal. Está ofreciendo y quemando incienso en Gabaón, por ahí no es, está muy mal. Sin embargo, repito, al igual que hoy, imagínate que no es difícil confundirse, porque entonces cualquiera hoy interpreta que si Dios se te apareció es porque estás bien. No, es que Dios me habló, entonces yo estoy bien. No. Dios te habló y es bastante más probable que estés mal. Exactamente, fue una advertencia. ¿Ok? Lo digo para los del vídeo. Ojo con esto porque ya te digo, hoy basta que alguien tenga un sueño y se cumpla, o alguien haga una señal o algo y se cumpla. Mira, yo soy el ungido del Señor, Dios está conmigo, por lo tanto, todo lo que yo diga o haga está bien. Eso es un error muy común. En la época del profeta Jeremías decían lo mismo. Aquí está el templo del Señor. Si el templo está y Dios está aquí, es porque estamos bien. Casi siempre ocurre ese razonamiento falaz. Eso se llama una falacia de composición. Si es esto y esto, entonces esto está bien. Pues no. La advertencia a Shlomo era bastante clara. Es como decirle, pero bueno, ¿para qué templo y cosas si estás viniendo acá? Y además, antes que eso, ya te has casado con la hija del faraón. Por ahí no es Shlomo. Y bueno, efectivamente, en este capítulo comienza él a pedir todo esto, y si ustedes se fijan, ahí mismo se da el episodio de las mujeres que se peleaban el bebé. ¿Ok? Porque ahí lo dice, ¿no? Básicamente en el versículo 16. Entonces vinieron dos mujeres prostitutas al rey. Ojo con eso.
2 mujeres prostitutas ya era bastante raro, ¿no? Si el rey estaba gobernando con la Torá, no es para que existiera este tipo de práctica. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que ese famoso juicio de Salomón fue como una especie de firma, una especie de respaldo. Oh, sí, mira, el rey está bien, etcétera. Muy bien, sí, efectivamente, este juicio salió bien. Dice que se difundió toda su fama, que automáticamente el pueblo como que se sujetó, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ya después de esto viene una organización de lo que fueron la parte del templo, etcétera, y poco a poco se extendió sus dominios hasta Babilonia, y ahí comienza a hablar de toda esta grandeza, todo lo que hicieron, etcétera. Pero entonces, más adelante, ya te darás cuenta cuando vas llegando, vamos a llegar al capítulo 10 de este libro, vamos a ir por allá al capítulo 10, ya les voy a decir, al 11 mejor, al 11. Y tú, como dicen por allí, 3 doritos después, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue la sabiduría de Salomón? Capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, entre comillas, porque hay que decirlo, es como lo vimos en el libro de Eclesiastés, ¿no? Hay un Hefetz carnal, que son los placeres de la carne, y hay un Hefetz en Hashem, que es su palabra, ¿no? Aquí dice que amó mujeres nohriyot, o sea que eran totalmente desinteresadas de la Biblia, de Dios, de la espiritualidad, de todo. Muchas. Y a la hija del faraón. Y moabitas, amonitas, idomeas, sidonitas, hititas, de los goyim, de las naciones que había hecho Hashem a los hijos de Israel, no entrarás con ellos y ellos entrarán con vosotros, porque va a inclinar vuestro corazón detrás de sus Elohim. Y dice que se apegó en ellas Shlomo por amor. Ojo, eso va entre comillas, ¿vale? ¿Qué pasó? Que tuvo mujeres princesas, unas 700 y unas 300 concubinas, e inclinaron sus mujeres su corazón. Cuando dice inclinaron, significa que debería estar recto y se torció el camino. Si tú tuerces el camino, pues vas a tomar a la derecha o a la izquierda. Pero si el camino va recto, en teoría deberías permanecer allí, ¿no? Y dice que entonces para la época de la vejez de Shlomo, sus mujeres inclinaron su corazón detrás de otras Elohim, y no fue su corazón Shalem, o sea, completo y sin deudas, ¿ok? Con Hashem su Elohim, como el corazón de David su padre. Y anduvo Shlomo detrás de Ashtoret, esto es lo increíble. Y eso que Dios se le había aparecido 2 veces. Porque eso es lo que más adelante le dice uno de los profetas, pero es que a ti se te apareció Dios 2 veces. ¿Ok? ¿Y cómo es que terminas adorando a Ashtoret, diosa de los sidonios, y de Milcom, la abominación de los amonitas? E hizo Shlomo el mal en los ojos de Hashem, y no llenó detrás de Hashem conforme David su padre. Ojo con esta palabra llenó, milé. Ahora van a ver por qué. Dice el verso 7, entonces edificó Shlomo una bamá. Ojo, que por eso te digo que la distorsión arranca desde Shlomo. Ya como que no había suficiente bamá o bamot, lugares altos, que dice que edificó una bamá a Quemos, la abominación de Moab, en la montaña que estaba frente a Jerusalén, o sea, el monte de los olivos. Imagínate, Y a Molech, la abominación de los hijos de Amón. Parece que Molech o Moloch quedaba al sur de Jerusalén. El culto a Moloch, nos lo dirá el profeta Jeremías, quedaba en el famoso Gehinam, el valle del Gehinam o Gehinom. Entonces, imagínate, tenía al frente y al sur. Y todo indica que al norte quedaba Ashtoret y al otro lado quedaba otra deidad. O sea, los tenía a Jerusalén rodeada de cultos paganos. Y adentro, que es lo que quiero enfatizar, adentro estaba la casa de la hija del faraón. Adentro de Jerusalén, entre el palacio real y el templo. Ahí estaba
Y es lo que vamos a ver ahora. Que entonces, cuando he dicho que subrayaran ahí que él edificó la muralla, más adelante te darás cuenta que cuando se le revolucionó Yarobam, que era el jefe del ejército, dice que la razón que esgrimió Yarobam para rebelarse contra Shlomo fue que él había edificado el Miló. Por eso dije Miló. Vamos a verlo donde dice. Más abajo. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, ya les voy a decir. Porque dice así, en el 27, cuando dice, no sé si coincide el versículo 27 más abajo, dice, y este es el asunto por el cual levantó mano Yarobam contra el rey Shlomo, porque Shlomo edificó el Miló, cerró la brecha entre la ciudad de David, que estaba con relación al templo. Pues resulta que efectivamente entre el palacio real y el templo había una fosa, una especie de bajante que separaba las dos cosas. Lo que hizo Shlomo fue rellenarlo, por eso le llamó el Miló, y entonces básicamente lo que hizo fue emparejar todo eso y ahí puso a la hija del faraón. Vamos a ver ese dato en Primero de Reyes 9:24, también que hay un antecedente con relación a ello. ¿Qué dice en el 9:24? Dice, ciertamente la hija del faraón subió de la ciudad de David a su casa que le había edificado y entonces edificó el Miló. ¿Se dan cuenta? O sea, es increíble que puso justo la casa de la hija del faraón, que era una incrédula, totalmente ajena, entre la casa real y Dios. O sea, eso ya cuando tú lo ves psicológicamente dices, wow, ahí está cómo se interpuso ese amor carnal literalmente entre el hombre y Dios. Tremendo, ¿eh? Entonces, ese es el contexto que quiero que tengamos presente, porque la vez pasada hablamos de este verbo lehashit, ¿ok? Y ahora van a ver por qué estoy hablando de esto. Precisamente, como para no darle demasiada vuelta a la introducción de Isaías, vamos a Isaías de nuevo, y miren cómo empieza el versículo 2, pero me voy a detener aquí un buen rato para volver a los reyes, ¿no? Empieza diciendo, Shim'u Shamaim Vehazini Eretz Ki Hashem Diber. Escuchen cielos y hagan oído, oh tierra, has oído, oh tierra, porque Hashem ha hablado. Y dice el verso 2, Banimi Gidalti Deromamti Vehem Pashubi. Hijos, crecí, dice literalmente que crecí en el sentido que estuvo ahí todo el tiempo hasta que se hicieron grandes, ¿no? Los llevé a ser altos y ellos se rebelaron contra mí. La palabra que sale ahí, rebelaron, es Pashu, donde viene Pesha. Pesha es un pecado imperdonable. Ya saben, los pecados por los cuales no había un sacrificio. Y normalmente este verbo es el que se utiliza cuando, a causa de la terquedad del hijo de Salomón, el pueblo se rebeló y se apartó, se dividió el reino en dos. Dice entonces los hijos de Israel, Pashu, o sea, se rebelizaron, se apartaron y rompieron toda comunión con Dios, porque el templo estaba en Jerusalén. Pero ¿qué dice todo esto? Vamos entonces con este pequeño versículo 2, ¿vale? Vamos a ver qué fue lo que pasó en los días de Jotam. Que Jotam es el hijo de Uzías. Jotam es el hijo de Uzías que estuvimos estudiando la vez pasada, el Shabbat pasado. Uzías Azariah tuvo un hijo llamado Jotam. ¿Qué hizo Jotam? Vamos a ir entonces a Segundo de Reyes 15, que está ahí en la secuencia, en el versículo 32. Mire lo que dice aquí. 15:32. En el año 2 de Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, o sea, del norte, reinó Jotam, hijo de Uzías, rey de Yehudá.
Era de 25 años cuando reinó y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Yerusha, hija de Tzadok. E hizo lo recto, dice así, ¿no? Hizo lo recto en los ojos de Hashem conforme a todo lo que hizo Uzías su padre. Solamente que no se apartaron los Bamot. Entonces ahí hay un contraste. Bueno, ¿hizo lo recto en qué sentido? Ahí, repito, ese recto puede ir entre comillas, porque cuando dice hizo lo recto en los ojos de Hashem, conforme a todo lo que hizo Uzías, su padre, dice, pero al fin y al cabo, ¿qué fue lo bueno que hizo Uzías? ¿Qué hizo? De pronto fortaleció el pueblo, cumplió una misión administrativa, extendió los territorios, sí, pero ¿eso fue recto realmente? Pues no. Ya vemos que conforme Dios le concedió lo material, por decirlo así, la prosperidad material, el ejército fortalecido, la ciudad, que vimos que su corazón se elevó. ¿Y qué pasó? Que no, también quiero esto y también quiero lo otro. Pues es ahí donde digo, hizo lo recto, entre comillas, ojos de Hashem. Pero ¿qué dice? Solo que, como pequeño detalle, ¿no? Las Bamot no se apartaban todavía y el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en las Bamot. Él edificó la puerta de la casa de Hashem, la de arriba, que dijimos la vez pasada, que probablemente fue por el terremoto que ocurrió en los días de su padre. Y dice, y el resto de cosas de Yotam que hizo no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Yehudá. Y aquí viene el detalle. En aquellos días comenzó Hashem a hacerle envío contra Yehudá de Retzin, rey de Aram, y a Pekah, hijo de Remalías. Y se acostó con sus padres y fue sepultado junto con su padre en la ciudad de David y reinó Ahaz en lugar de él. O sea, no nos dice nada. ¿Qué fue lo recto que hizo? Pues nada, solo edificó o reedificó la puerta y ya está, no hay otra cosa. Y si vamos al libro de 2 de Crónicas 27, vamos a leerlo. Mire que aquí está un poco, entre comillas, lo recto que hizo, ¿no? Que te digo, muy superficial, muy general y muy poca cosa en relación con lo que debía hacer. En el 27, ¿qué dice? Sí, en el 27.1, de 25 años era Yotam cuando reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Yerusha, hija de Tzadok. Hizo lo recto en los ojos de Hashem conforme a todo lo que hizo Uzías su padre. Solamente que no vino al Hijal de Hashem, pero todavía el pueblo, ¿qué era? Ojo, ¿qué hacía el pueblo? Corrompiéndose. ¿Pone ahí? Sí. Muy bien. Pues resulta que lo que sale allí es el presente de esta palabra. Si hemos dicho lehashit, el presente es mashhitim. Mashhitim. ¿Ok? Mashhitim. Ahí lo tienen. ¿Qué pasa? Que este mashhit, si tú lo comparas con lo que acabamos de leer, que era quemar todavía incienso y hacer sacrificios todavía en los Bamot. Y mira lo que dice el verso 3. Él edificó la puerta de la casa de Hashem de arriba y en la muralla del Ofel edificó muchísimo. Edificó ciudades en el monte de Yehudá y en las zonas de labranza edificó plazas y torres, peleó con el rey de Amón, etc. y terminó ganando a un tributo. Pero básicamente aquí no te dice nada. Dice entonces el verso 6, se fortaleció Yotam porque había preparado sus caminos delante de Hashem su Elohim. Y ya está, no nos dice más nada. ¿Qué pasa? Que esto que dice aquí que había derrotado a los hijos de Amón y que le habían dado un tributo, lo vamos a ver que parece que todo indica que eso se conecta con su hijo Ahaz. Si vamos entonces un momentito nomás a Isaías 7, mira lo que pasa aquí. Que ahora les diré algo sobre esto, ¿no? Dice el verso 7, ocurrió que en los días de Ahaz, hijo de Yotam, hijo de Uzías, rey de Yehudá, subió ¿quién? Retzin,
rey de Aram, y Pekah, hijo de Remaliah, rey de Israel. ¿En los días de quién había empezado a enviar Dios a estos reyes? En los días de Yotam. ¿Te das cuenta? Eso lo acabamos de leer ahora. En sus días, en 2 de Reyes 15 lo pone, lo pueden volver a leer. 2 de Reyes 15:32, repito, si quieren volver a leerlo, ahí se nos dice claramente que todavía entonces para esa época ya empezaba Dios a enviar a Retzin, rey de Aram, y a Pekah contra Yehudá. ¿Qué va a pasar? Que resulta que todo lo que dice el capítulo 7 es una advertencia en contra de Ahaz para que no cayese en esa trampa mental de pensar que podía negociar con los reyes invasores una especie de armisticio, una especie de alianza, porque entonces él lo que va a hacer, y que podemos leer rápidamente ahora, en resumen es que tomó los tesoros del templo, la plata, las vasijas y todo, y los mandó como un soborno al rey de Asiria, para que el rey de Asiria amedrantara al rey de Aram y al rey de Israel y no lo invadieran. Pero la palabra de Isaías había sido muy clara: no te pongas a negociar nada. Vamos a